Buenos días, continuamos con el estudio bíblico del libro de Juan 1 y se llama La palabra y el testigo. Empecemos. Juan nos dice que él y los otros discípulos cuidadosamente estudiaron la gloria del Verbo hecho carne. Juan dio testimonio de él y clamó: el que fue anunciado por Juan el Bautista, Jesucristo, es el Verbo hecho carne. Él trae una orden diferente que el orden instituido por Moisés, pues la ley de Moisés por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es una fuente de gracia que no se agota, gracia sobre gracia y verdad, contrastando con una orden de leyes y reglamentos rígidos por medio de Moisés. A Dios nadie le vio jamás. Jesús, el Verbo, es la declaración perfecta del Dios que no se ve. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia, y Jesús le ha dado a conocer al hombre la naturaleza del Dios no visto. No tenemos que preguntarnos sobre la naturaleza y personalidad de Dios. Jesús lo ha dado a conocer, tanto con sus enseñanzas como con su vida. El testimonio de Juan el Bautista. Juan nos dice quién es Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿De qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan es enfático: yo no soy el Cristo. Para Juan era impensable que la atención se centrara en él, porque él no era el Mesías. Su trabajo era señalar al Mesías. ¿Eres tú Elías? Podría ser fácil para los sacerdotes y levitas de Jerusalén asociar a Juan con Elías, pues, por su personalidad y por la promesa en Malaquías 4 del 5 al 6. Y les voy a leer Malaquías 4 del 5 al 6. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si él es el antecesor del Mesías, entonces es el Elías. En un sentido, Juan era Elías, ministrando en su asignación y espíritu. Mateo 11 del 13 al 14 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y Marcos 9 del 11 al 13 dice: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, Jesús, les dijo: Elías a la verdad vendría primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Eres tú el profeta? Esto se refiere a la promesa de Dios a través de Moisés en Deuteronomio 18:15. La promesa de que vendría un profeta. Basados en este pasaje, ellos esperaban que llegara otro profeta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan se ve a sí mismo como el hombre que abre paso al gran rey.
Su bautismo era una limpieza de preparación para dar paso al rey. La idea es límpiate y prepárate para una visita real. Los judíos en tiempos de Juan practicaban el bautismo. Era una serie de baños ceremoniales, pero los judíos de ese tiempo reservaban ese bautismo para los gentiles que querían convertirse al judaísmo. Así que para someterse al bautismo de Juan, un judío tenía que identificarse con los gentiles. Esta era una señal genuina de arrepentimiento. Yo bautizo con agua. El bautismo de Juan era negativo. Limpiaba, pero no hacía nada para ayudar a alguien a mantenerse limpio. La obra de Jesús y su bautismo con el Espíritu Santo serían tanto negativos como positivos. El bautismo cristiano ilustra nuestra muerte con Jesús y nuestro levantamiento hacia una nueva vida con Él, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Desatar la correa del calzado antes del lavado de los pies era una tarea asignada al esclavo más vil de la casa. Entre rabinos y sus discípulos existía una relación maestro-alumno que se prestaba para abuso. Era muy posible que un rabino esperara de sus discípulos un servicio poco razonable. Una de las cosas que era considerada muy baja por los rabinos era esperar que sus discípulos les desataran la correa del calzado. Juan dice que él es indigno aún de hacer esto. En Juan 1 del 29 al 34, Juan el Bautista nos dice quién es Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al amanecer de su ministerio, Jesús es recibido con palabras que le recuerdan de su destino, su agonía en la cruz por el pecado de la humanidad. La sombra de la cruz estuvo sobre todo el ministerio de Jesús, el cual es antes de mí. Realmente Juan el Bautista nació antes que Jesús y Juan lo sabía. Entonces, cuando Juan dice es antes de mí, se refiere a la eterna existencia de Jesús. Juan sabía perfectamente que Jesús era Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios dio a Juan el Bautista una señal segura para reconocer al Mesías. Sería aquel sobre el cual descendiera de lo alto el Espíritu Santo. Juan es un testigo confiable con respecto a quién es Jesús porque se le dio evidencia confirmada por Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista da un testimonio solemne: este Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en el sentido mostrado en Juan 1:18. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel que perfectamente declara la naturaleza y personalidad de Dios el Padre. El Evangelio de Juan enfatiza al rol de Juan como testigo, no como el que bautizaba. Los testigos dan testimonio de lo que han visto y experimentado como un esfuerzo para establecer la verdad. De otra manera, serían poco confiables y se basarían en rumores. Si te gusta esta lectura, suscríbete, ponle me gusta y comparte. Comparte conmigo en los comentarios qué opinas de esta lectura
qué es lo que has aprendido, en qué estás en desacuerdo. Aquí se aceptan críticas.